Te traemos 2 recetas a modo rescate para que no tengas que preparar nada los días no festivos estas navidades. Son bien sanitas y están para relamerse. ¿Sabes esos días entre comilona y comilona navideña en los que te apetece algo ligerito pero rico y reconfortante? Bien, pues hoy te proponemos 2 recetas que puedes congelar y que te van a salvar precisamente esos días en los que no te apetece volver a meterte en la cocina. Empezamos con una crema de pimiento rojo y zanahoria al curry. Necesitamos zanahorias, pimiento rojo, cebolla, caldo vegetal, la leche de tu preferencia, nosotros hemos utilizado de coco, aceite de oliva virgen extra, ajo picado, curry, jengibre, sal y pimienta. Troceamos la verdura para ponerla a hervir, así sin mucho cuidado porque cuando terminemos vamos a triturarlo todo. Esta cremita no te puedo explicar con palabras lo sabrosísima que está. Tienes que probarla. Cuando tengamos la verdura preparada, en una cazuela o una olla, calentamos el aceite de oliva y salteamos la cebollita hasta que esté translúcida. A continuación añadimos el ajo y las especias y le damos a todo un par de vueltas para que los sabores se fundan, pero sin permitir que las especias se nos quemen, durante unos 30-45 segundos. A este punto incorporamos las zanahorias y el pimiento y removemos todo hasta que quede bien combinado. A continuación vertemos el caldo y la leche y dejamos que empiece a hervir. Una vez hirviendo, bajamos a fuego medio lento y dejamos que cueza unos 20-25 minutos o hasta que la verdura esté tierna. Retiramos del fuego, dejamos reposar 5 minutos y batimos con la batidora de inmersión hasta obtener una cremita bien suave. Y ya solo queda transferir a nuestros contenedores herméticos y cuando se enfríen, los introducimos en el congelador hasta la misma mañana del día en que lo vayas a consumir. Y qué maravilla tener simplemente que servir y comer. La segunda propuesta trata de una sopita de pollo, quinoa y col rizada o kale. Para esta vamos a necesitar zanahoria, cebolla, ajo picado, romero fresco, aceite de oliva, quinoa, caldo vegetal, pechuga de pollo y unas hojas de col rizada. Hacemos lo mismo que antes, troceamos la cebolla y la zanahoria, pero esta vez las cortamos en daditos para que resulte cómodo comerlas, ya que no las vamos a triturar. En una cazuela o una olla calentamos a fuego medio el aceite de oliva. Introducimos la cebolla y la zanahoria, salpimentamos y salteamos durante unos 5 minutos. A continuación añadimos el ajo picado, seguimos cocinando un par de minutos más y transferimos a un bol. En la misma cazuela volvemos a calentar una cucharada de aceite de oliva e incorporamos el pollo para salpimentarlo y cocinarlo hasta que esté doradito. A este punto volvemos a introducir las verduras, vertemos el caldito, agregamos una hoja de laurel y dejamos que empiece a hervir. Mientras tanto, lavamos la quinoa y la incorporamos en la cazuela. Una vez hirviendo, bajamos a fuego lento medio, cubrimos y dejamos que cueza durante unos 15 minutos. Para terminar, retiramos la tapa e introducimos la col rizada y el romero y dejamos que siga cociendo otros 5 minutos extra. Y listo, retiramos del fuego y dejamos reposar unos 5 minutos antes de transferir a nuestros contenedores herméticos. Tal cual hemos hecho con la crema, una vez enfríe, introducimos los contenedores y los conservamos en el congelador hasta el día en que nos apetezca una sopita bien rica y reconfortante. Aquí arriba te dejamos un vídeo con más ideas de guisos y sopas. Son recetas que puedes dejar hechas antes de las fiestas y congelar.
Cuéntanos, ¿eres de plato de cuchara o más bien de tenedor? Que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic.